Buenas noches, abuelita. Buenas noches, abuelito. Buenas noches. Ya se preguntarán por qué los he traído hoy aquí, ¿no? Ya pues es para recordarles un tema que seguro han visto hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Ya? Y es nomenclatura inorgánica. Con este pequeño manual que yo y mis compañeros hicimos, que se llama Manual de Nomenclatura Inorgánica para mi abuelito o abuelita. ¿Ya? Ahora, más o menos recapitulemos qué nomás saben sobre los elementos y la tabla periódica. La tabla periódica, que cada elemento tiene un valor. Entonces en la tabla periódica se va poniendo los valores de los elementos y para poder ir combinándolos unos con otros. Ya, eso que dijiste le llaman valencia, está aquí. Ya pues, la valencia, digamos que la tabla periódica es como un gran ejército, ¿no? Y dentro de ella está conformado por pequeños ejércitos. Esos pequeños ejércitos a su vez están conformados por divisiones y cada división tiene un número específico que se le llama valencia. Y mientras hay unos elementos que tienen una sola división, algunos ejércitos que tienen una sola división, hay ejércitos que tienen muchas divisiones. Y ahora los compuestos o enlaces químicos, ¿qué recuerdas? Bueno, definitivamente teniendo elementos básicos con valencias determinadas, es posible y así sucede que se unen unos con otros y se van complementando y se van creando nuevos elementos que son los que tenemos a la mano casi siempre, ¿no? Sí, muy bien. Los compuestos, también conocidos como enlaces químicos, como bien dije, es la unión de estos ejércitos, ¿no? Cada ejército con su división respectiva se une a otro ejército con su división respectiva y estos forman un nuevo elemento. Y para nombrarlos necesitamos algo llamado la nomenclatura. La nomenclatura vendría a ser los nombres de estos ejércitos, como hay ejércitos del batallón tal, las división, identificaciones básicas de todo lo que tenemos, ¿no? O sea, todas las cosas tienen su identificación, su nombre y su apellido, digámoslo por ahí, y esa es la nomenclatura, ¿no? Sí, existen tres, la UPAC, la stock y la tradicional. La UPAC utiliza primero el elemento con el que se formó, el otro elemento, y se utilizan prefijos numéricos, mono, di, tri, tetra, penta y hexa. La stock, en cambio, utiliza este número de soldados que hay en las divisiones, que vienen hacia las valencias, ¿no? Más 2, más 3, más 4, y se utiliza la original, o sea, independientemente si se haya simplificado o no, y se nombra según esa, si es más 1 originalmente, más 1, si es más 2 originalmente, más 2. Y la tradicional es un poco más difícil. Claro. Claro, de todas maneras, lo que es esto es el sistema adoptado para organizar, digamos, o para identificar o darles nombre a cada uno de los elementos que son básicos o que son, como digamos, compuestos. ¿No? Y eso, digamos, es lo que están aquí con el UPAC, el stock y el tradicional. Ya, la tradicional, en cambio, utiliza el número de soldados que hay en las divisiones y el número de divisiones. Por ejemplo, cuando existe una sola división, se nombra con el sufijo ico. Por ejemplo, digamos, con el magnesio, se diría óxido magnésico, porque solo tiene una división de soldados. Cuando existen dos, la menor cantidad de soldados se nombra con oso y la mayor cantidad de soldados se nombra con ico. Por ejemplo, el hierro, óxido ferroso, cuando hay más 2, que es la menor cantidad, y óxido férrico, que es la mayor, con 3. Cuando hay 3, el menor se nombra con el sufijo hipo y con el ya antes mencionado, con el prefijo hipo y con el ya antes mencionado sufijo oso. Cuando hay 3, por ejemplo, el cromo, óxido, si es con 2, hipocromoso. Si es con 3, cromoso, y si es con 6, crómico, porque tiene 3. Cuando usa 4, en cambio, en la última, la mayor, se utilizaría el prefijo per y el sufijo ico. Por ejemplo, el manganeso, cuando es la menor de todas, más 2, con su menor número de soldados, es hipomanganesoso.
y de ahí va escalando manganesoso, mangánico y finalmente la mayor debería ser 7 permangánico. Ya. Es importante esto por dentro del sistema establecido que tú expliques tan claramente este asunto, porque esa es la clave de la química inorgánica, ¿no? Es la clave. Ya. De ahí hay como, digamos, uniones de compuestos comunes, ya, que son las más abundantes y las que más estudiamos. Primero tenemos los óxidos metálicos, porque por su nombre ya pueden saber que es el nombre del ejército del oxígeno con el ejército de los metales, con esa división, que por ejemplo en la tabla periódica está dividida también como un ejército, artillería, infantería, todo eso, ¿no? Entonces están los óxidos metálicos. El oxígeno tiene un saldo negativo de -2 soldados, o sea, tiene menos soldados, y por eso busca que otro le dé sus soldados. Entonces el metal siempre va a tener saldo positivo de soldados. Estos se nombran, como ya anteriormente les expliqué, con los sufijos, pero siempre van a nombrarse con óxido y el metal. Óxido y el metal y óxidos metálicos. Ajá. En los óxidos no metálicos, en cambio, es de un oxígeno y un no metal, como es el carbono, el nitrógeno, etc. También se los conoce como anhídridos. Aquí se vendría a ser igual que la otra en las dos, en la IUPAC y en la STOC. Sin embargo, en la tradicional se les nombra, en vez de óxido, se les nombra anhídrido. Por ejemplo, con el carbono sería anhídrido carbónico en vez de óxido carbónico, y las otras sería trióxido de carbono, así, etc. Ahora están los peróxidos. Los peróxidos son muy comunes. El más común de eso es el agua oxigenada. Ajá. Y esta es la unión de ya un óxido ya establecido con otro oxígeno. Sin embargo, este oxígeno, en vez de tener -2 soldados, tiene -1 soldado, porque es especial. Y aquí se nombra la STOC, digo, de la IUPAC, igual, se nos dice óxido, el prefijo monóxido, todo eso, y el elemento, pero en las otras dos, en la STOC y en la IUPAC, en la tradicional, se utiliza peróxido. Claro, cada uno de los elementos, de acuerdo a su presencia, digamos, mayor o menor en la naturaleza, está bien identificado. Y por esta forma es que nosotros los habíamos, dentro de la tabla que yo hace 66 años aprendí el flúor, cloro, bromo y yodo, que era como comenzaba en esa época la tabla de elementos, ¿no? Es importante porque hay muchos de estos, hay muchos en la naturaleza y hay pocos también en la naturaleza. Entonces este sistema lo que trata es de, en realidad, establecer las prioridades dentro de los escasos y dentro de los que hay demasiados, muchos. De ahí pasamos a los hidruros. Los hidruros son como los óxidos, pero en vez de que el ejército de los metálicos y de los no metálicos se une con un oxígeno, se une con un hidrógeno. Este hidrógeno trabaja con su valencia negativa en el caso de los metálicos y los no metálicos de -1, de -1 soldados, y los otros le dan sus valencias. Los hidruros metálicos son la unión de, como bien dice, un metal y un hidrógeno, y se siguen las mismas reglas anteriormente de los prefijos hipo, oso, ico. Sin embargo, en vez de que sea óxido, se nombra hidruro y el otro elemento. Y bueno, la fórmula va primero el elemento y luego el hidrógeno. En cambio, los hidruros no metálicos son un tanto más complicados, porque estos trabajan con familias específicas, o sea, los no metales ya son más específicos. Con los que se llevan. Solo se llaman específicos, que serían la familia 4A y la 5A, y a su vez estas tienen un número de soldados específico. La 4A solo se trabaja con +4 soldados y la 5A con +3 soldados, y el hidrógeno sigue trabajando con -1. Entonces aquí también se nombra igual que en la otra, y es con el prefijo hidruro. Ok. Y ahora por último están los ácidos hidrácidos, que obviamente están compuestos por un hidrógeno, por hidrácidos. Esta es la unión
Antes era la unión de un hidrógeno y un no metal, y ahorita es igual. Sin embargo, el no metal también tiene específico, que son la familia 6A y la 7A. Estas trabajan en cambio tienen un soldado, tienen un saldo de soldados negativo. La 1 es -2, la 6A, y la 7A es -1. Y ahora el hidrógeno, en cambio, tiene que compensar. Tiene que compensar, y ahora tiene más soldados, +1. Aquí es un tanto especial porque en vez de que se formule primero el elemento y luego primero el elemento y luego el hidrógeno, primero es el hidrógeno y luego es el elemento. Y se utiliza igual para la IUPAC y el stroke: hidruro de tal elemento, hidruro de tal elemento y el número. Pero para el nutricional se utiliza el ácido en vez de hidruro y terminan con el sufijo hídrico, como el famoso ácido clorhídrico. Claro. Ya. Y ya con eso vendría a ser todo. Entonces ahora tengo unas cuantas preguntas. La primera pregunta es si entendieron todo lo que les expliqué. Perfecto, yo estoy muy complacida de haberte entendido porque he recordado la química. Muchas gracias. Sí, Marinés, en el tiempo en el colegio se graduó el año 57. Y era muy buena para la química, ¿no? Yo no tanto, pero es que ella tiene mayor presencia en esta reunión. De todas maneras, a mí me place sobremanera decirte que estoy feliz, estoy contento de esto, de ver tu trabajo, de ver cómo vas cambiando la manera de analizar las cosas y de presentarlas. Es posible que muchas personas no entiendan lo que es un organigrama militar en estos ejércitos, cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, batallones, compañías, pero es yo le veo bastante práctico, por decir algo, siempre y cuando, como te decía, que entiendan cómo es el organigrama de las cosas. Ya. Ahora, ¿qué cambiarías de mi forma de explicar? Digamos que vos tratas de explicar a dos personas que pasamos de 80 años cosas que son bastante nuevas en el contexto global de la química inorgánica para nosotros. Como te decía, hace más de 60 años nos graduamos de bachiller y no somos especialistas porque no somos ni químicos, ni médicos, ni cosas por el estilo. De todas maneras, yo pienso que el que se anima a estudiar esto, como en el caso tuyo, que has aprendido también, que lo explicas también con este nuevo sistema, me parece ideal, ¿no? Ojalá alguien tome otros ejemplos para explicar esto de la manera más convencional y más natural y más fácil, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando uno es profesor, lo que se trata es de que el alumno entienda, no molestarle al alumno, sino que el alumno o la persona que está en esto entienda esto que tú también lo entiendes. Y ahora, la lección. No vamos a hacer un repaso. Bueno, sí, ya, un repaso. Ya. Entonces, empezamos del inicio, ¿no? Los óxidos metálicos, en la unión de un oxígeno con un metal, y el oxígeno trabaja con valencia -2. Por un ejemplo, el óxido de magnesio. Entonces es óxido de magnesio por monóxido de magnesio, porque obviamente sabemos que se simplifica, porque el magnesio tiene valencia +2, entonces se simplifica. Óxido de magnesio 2 en la stock, y en la tradicional vendría a ser óxido magnésico. Los óxidos no metálicos o los anhídridos. Ahí está la unión de un óxido metálico, de un óxido con un no metal, y en la tradicional se decía anhídrico. Por ejemplo, el carbono sería óxido, sería dióxido de carbono, sería óxido de carbono 4 y anhídrido carbónico, ¿ya? En los peróxidos, la unión de un óxido con otro oxígeno, y tenemos el agua que se une con otro oxígeno y forma el agua oxigenada, que es H2O2. Ahí es el hidrógeno primero, H2O.
Ajá. H2O2, ese es el periódico. H2O. Ya, entonces en la IUPAC, si nombra con nomenclatura normal, sería dióxido de dihidrógeno. Sin embargo, en la stock sería peróxido de hidrógeno 1, porque es la valencia original, y peróxido hidrogénico, porque solo tiene una valencia. De ahí están los hidruros metálicos, que eran un hidruro con un metal, un hidrógeno con un metal, y un hidrógeno con valencia -1. Entonces este vendría a ser, por ejemplo, con el litio. Entonces sería LiH. ¿Ya? Entonces sería en la IUPAC sería monohidrógeno de litio, en la stock hidruro de litio 1, y en la tradicional hidruro de litio o hidruro lítico, porque eso tiene una valencia. En los hidruros no metálicos, en cambio, aquí recuerdan que se transforma con las familias normales. No, todavía no, esos son los ácidos. Ajá. El no metal es de la familia 4A y 5A, y con el hidrógeno que sigue teniendo valencia -1. Ya, aquí, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno. Entonces sería por ejemplo, como es valencia +4, sería tetrahidruro de carbono, o CO4. Ay, antes me olvidaba, en los hidruros no metálicos también existe algo que se llama la nomenclatura común. Eso es importante pasar, porque, por ejemplo, en este caso el CO4, que es el tetrahidruro de carbono, el hidruro de carbono 4 y el hidruro carbónico, también se le llama metano. Ya, y por último están los ácidos hidrácidos, que es la unión en cambio de un no metal, pero de las familias 6A, 7A con sus respectivas valencias negativas, y de un hidrógeno con su valencia positiva. Por ejemplo, tenemos el cloro, que trabaja con -1. Su valencia IUPAC sería el hidruro, porque recuerden que la IUPAC sí mantenía el hidruro de cloro, o el monohidruro de cloro. En su valencia, en su nomenclatura stock sería el hidruro de cloro 1, pero la diferencia es que en la tradicional se utiliza el prefijo ácido, o sea, en vez de hidruro ácido, es el hidruro, y con el sufijo del elemento hídrico, que sería ácido clorhídrico. Ahora sí ya no se puede salvar la hora de la lección. Ahora sí. Aquí les puse una fórmula que es SO3, y para que ustedes nombren las tres nomenclaturas. Azufre. Azufre. Recuerden que el oxígeno trabaja con valencia 2 y se puede llegar a simplificar. Son ese, ¿no? Sí, los dos son azufre. ¿Cuáles? También es azufre y hidrógeno, este es de azufre y oxígeno. No, pero solo la de abajo sería. Solo está la SO3. SO3. Ese es sulfuro de... Difícil, No busques más ahí. Aquí está el único que necesitamos. entonces ya está, pues. Pero hay que llamarles como se debe. Llámale. Este sería un azufre de azufre. Sulfuroso, ¿no es cierto? ¿Cuál es este? Mira las valencias. Ahí están. En los 2 más 2 más 4 más 6, este es azufre. mezclado, sí, pero tiene una Mezclado valencia. con oxígeno. Valencia 6 tiene sí, por eso este, ¿no? O este. Este es el Claro, por eso está el azufre adelante, porque vale más que el oxígeno, ¿no? Por eso este es 6 y este es 4, 3. ¿no? Este es 3. Es SO3. Sí, pero de acuerdo a esto es más o menos sería 2 y 1 más 3. No, recuerden que se simplifica. Sí, pues te digo, menos 2 y más 2 se simplifican, ¿no es cierto? Se anulan. El más 4 y el más 6
Sería más 10. No, solo trabaja con esta valencia. Con 6. Ajá. Entonces, es más que el azufre, es más alto que el oxígeno. ¿Este tiene cuánto? Porque este tiene 6 y este tiene... Ese tiene 6 y el oxígeno tiene 3. 3. No, a ver, una pequeña edita. Háganle que esta sería la original. ¿Ya? Este es más ácido sulfúrico. Ya, porque Claro. el oxígeno es valencia menos 2. Entonces se simplifica, ¿no? Y queda 3 y queda así. Ya. Y en base a eso, ahí tienen que poner los 3 nombres. Entonces, ¿cómo sería la IUPAC? Ácido, este es Sulfuro de... hidro... No, El IPAC es óxido. el óxido sulfuroso. sulfuroso. No, Óxido este sulfúrico. es con... Es los... ¿Cómo se dice? Como los prefijos numéricos. Ácido, entonces es monoácido. Monoácido sulfúrico o mono... O sea, recuerden que tienen en cuenta el número de la derecha. De la derecha. Y es un Entonces, óxido. no es tetra. Trióxido. Trióxido. Trióxido Y el elemento Sulfúrico. de de azufre. Ajá. Ajá. Y ahora, aquí, En el stock sería Eso es con... eso es... Solo recuerden que en los números romanos... Sí, eso era más difíciles, esos números romanos. Y eso, ahí sí ese es era... Recuerden que se escribía solo óxido Sí, eso siempre. de azufre, que es el elemento. Y de ahí, ¿qué número iría aquí? Según su valencia La valencia es original. 4, 6. 6. 6, correcto. Y de aquí en la tradicional, esa sí es más difícil, esa es la que ya decía. Que es el óxido. Óxido de Y es la más grande, se recuerda la más grande. es sulfúrico. Ecosulfídico. Ácido sulfídico. Ya. Es el apestoso. El ácido sulfídico. Es el que huele feo. Es ácido. Es óxido sulfúrico. Ajá. Óxido Ya. sulfúrico. Y eso sería todo. Muy bien. Ay, qué lindo. Me has obligado a recordarme la química.